Buenas tardes, volvemos a la segunda jornada de esta edición de la Feria Internacional Agroexpo en Don Benito. Llevamos un día intenso, marcado por el tema estrella quizás de esta edición virtual, el pistacho, que es el cultivo invitado y que gracias a los ponentes que nos han acompañado hemos podido obtener una visión de conjunto de este cultivo y también de las oportunidades que ofrece. Pero aún nos queda saber la opinión del sector agrario extremeño y para eso Esther Benítez, periodista, sigue aquí con nosotros y va a ser la encargada de realizar 2 entrevistas a personas que tienen mucho que decir al respecto. Esther, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Efectivamente, vamos a estar con Manuel Casado, él es el presidente de la Asociación de Productores del Pistacho aquí en Extremadura, y también con Fernando Pizarro, un agricultor que lleva con este producto desde 2015. Vamos a comenzar con Manuel Casado. Él es presidente, como digo, de Propistaex, esa asociación de productores de pistacho aquí en Extremadura. Una asociación que cuenta con 117 socios y 856 hectáreas. Manuel, ¿en qué situación se encuentra el cultivo del pistacho aquí en Extremadura? Pues el momento del cultivo del pistacho en Extremadura, a nivel de asociación, estamos en un punto donde las plantaciones nuestras están poco a poco yendo a producción. Este año vamos a tener bastantes hectáreas en producción y vamos con la idea de formar cooperativas y montar nuestro propio procesado. A nivel de Extremadura, ya fuera de Propistaex, hay cada vez más socios, cada vez más gente que quiere asociarse a nosotros y que quiere plantar o apostar por este cultivo, y la verdad es que puede valorar que la gente quiera unirse a nosotros primero y que gracias a nosotros también mucha gente está conociendo el cultivo. ¿Qué zonas son las más óptimas para su cultivo aquí en Extremadura? Te voy a hablar a nivel de asociación porque es lo que más conocemos. La zona de la Campiña Sur, por ejemplo, es una de las mejores zonas. Primero por el suelo también, que tiene buenos suelos, aunque eso en Extremadura se cumple generalmente, pero también porque opta a la variedad Kerman, que es la variedad que necesita más horas de frío, porque cumple con esas unidades mínimas de horas de frío, ¿vale? En el resto de Extremadura, pues no te voy a decir que Kerman no pueda entrar, pero generalmente son en variedades tempranas las que se dan. Tampoco quiere decir que la Campiña Sur sea la única zona de Extremadura donde se puede optar por la variedad Kerman, ¿no? Pero en líneas generales puede ser una de las mejores zonas a nivel de Extremadura. Luego, por ejemplo, en el norte de Extremadura, lo que es la zona de la Mamorra de la Mata, bueno, más que la Mamorra de la Mata, más la zona de Gata, la Sierra de Gata y demás, también una buena zona por el tema de las unidades de frío, de las horas de frío para el cultivo. En fin, pero en líneas generales, ya te digo que las vegas bajas o las vegas altas, todas son más para variedades medias o tempranas, más que la zona esta del sur de Badajoz, zona de Campiña Sur y demás. ¿Qué requisitos y condiciones necesita el pistacho para su desarrollo? Condiciones que necesita el cultivo del pistacho es que tenga invierno muy frío y verano muy caluroso. Es decir, que tenga unas horas frías mínimas para poder brotar y desarrollar el fruto y unas unidades de calor suficiente para poder madurar ese fruto. Además también necesita nivel, digamos, de humedad relativa por debajo del 40-45%, sobre todo los meses donde el fruto va madurando. Y luego, bueno, una precipitación media o mínima al año, aunque no es tampoco un factor determinante, pero también es importante. Pero vamos, fundamentalmente eso, invierno muy frío para cumplir con las horas de frío y verano muy caluroso para cumplir con las unidades de calor y poder madurar el fruto. Y si hablamos de inversión, ¿qué coste tiene este cultivo? Pues el cultivo del pistacho es una buena pregunta porque es una de las cosas que echa a la gente para atrás, el tema de cuánto vale el cultivo. El cultivo, digamos que hay 2 maneras de abordarlo. Una es con planta injertada, que el coste por hectárea con la planta, lo que es el tutor, la plantación y el protector, puede estar en torno a 3.000 o 3.500 euros. Estamos hablando de que la planta injertada está en torno a 10 o 12 euros. Ya está bajando, pero bueno, más o menos es lo que suele valer. O coger la otra opción, que es poner planta por injertar, que te puede valer la plantación completa entre 1.000 y 1.500 euros. Y nada, se injertaría en campo y demás. Digo que es buena pregunta porque cada vez la gente pone más pistachos, pero cada vez la gente pone más planta por injertar, se hacen injertos más en campo. A mi modo de ver, con respecto a la planta injertada,
y con los avances que tenemos ahora, antes solamente se injertaba en verano y ahora se injerta prácticamente desde mayo. Entonces hay mucha más posibilidad de sacar la planta el mismo año injertada completa en el terreno. Y estamos hablando de 2.000 euros o 3.000 euros de diferencia entre poner planta por injertada a injertada. Entonces, con el avance que se está teniendo también en la técnica del injerto, creo yo que no hay mucha diferencia en cuanto a poner una planta injertada y por injertar en el terreno en cuanto a plazo de entrada en producción y demás. Si la hay en cuanto a coste, ¿vale? Lo digo porque hay mucha gente que se echa atrás a la hora de poner el pistacho precisamente porque la planta injertada vale muchísimo y hay muchas más opciones y es cuestión de informarse y asesorarse. Bien con nosotros, desde la asociación nuestra, que estaremos encantados, o en otra vía, pero que no le eche atrás la opción de que el pistacho es muy caro poner la plantación, porque hay muchas más opciones y hay muchas más formas de llevar el cultivo en campo que se puede adelantar la entrada en producción. Manuel, lo has comentado un poco antes por encima, pero ¿qué variedad es la que mejor se aclimata aquí a Extremadura? La variedad que mejor se aclimata en nuestra tierra, en líneas generales, podría ser la arnaca, en líneas generales. Hay zonas donde no llega la variedad germa, que es la que necesita más de 1.000 horas de frío o 1.100, pero sí hay zonas donde puede entrar sirora, que está en torno a 900 o 1.000 horas de frío. Hay muchas zonas de Extremadura que están con esas horas de frío y podría entrar sirora. Pero a mi modo de pensar en líneas generales es la arnaca. La arnaca porque con 800 horas de frío la cubre perfectamente y tendemos a cada vez tener menos horas de frío, salvo este año que vamos desbordados de frío ya. Pero en líneas generales tenemos menos de esas 900 horas de frío generalmente en toda Extremadura y la arnaca podría ser la mejor. Y es buena opción también. Realmente es para uso industrial, también se utiliza en consumo directo, consumo humano, pero es buena opción que se puede explotar en Extremadura. Manuel, hay agricultores que dicen que es un cultivo que tarda mucho en entrar en producción. ¿Ese es un hándicap? Sí, es un hándicap y una de las cosas que la gente le echa para atrás. Hay mucha gente que, como pasa en todos los cultivos tradicionales, pone el cultivo y a los 3 años quiere tener producción y máxima producción. Sí es verdad también que desde la asociación y desde fuera de la asociación el perfil del que pone pistacho no es una persona que se dedique generalmente al campo, es decir, que sea un agricultor como tal, generalmente. Suele ser gente que quiere invertir, que quiere hacer una inversión, que es un cultivo rentable y hace una plantación con la idea de tener algo ahí que le pueda rentar con el tiempo y no es el perfil, digamos, de un agricultor como tal. Pero con la opción que hemos comentado antes de poder optar al injerto en campo desde primavera y luego también con la poda es una de las cosas que no se habla casi nunca del pistacho. La poda es complicada el pistacho, a mi modo de ver, lo más complicado del cultivo. Y ahora, por ejemplo, los últimos años se está podando en verde, se está podando prácticamente desde mayo hasta final de junio. Eso con los 2 o 3 primeros años de formación de la planta adelanta mucho la entrada en producción. Estamos hablando de que puede ahorrar un año la entrada en producción. Si además tienes una plantación con riego y consigues acortarla en cuanto a la formación con la poda en verde, estamos hablando de que no se tarda tanto. A mí cuando me dicen, no, es que tarda mucho el pistacho en la producción, yo siempre digo, sí que el tiempo pasa muy rápido. Y cuando te das cuenta, la plantación la tienes en producción, eso es así. Entonces, pues bueno, es verdad que es un hándicap, pero que no sea lo que al agricultor le eche para atrás, sino que se informe bien, se asesore bien y a partir de ahí toma la decisión. No que de entrada diga, no, esto yo no lo pongo porque es que no es viable desde el punto de vista de lo que tengo que esperar, lo que tengo que invertir, ¿vale? Eso es importante. Y si hablamos de comercialización, ¿es fácil? Fácil, sí. Es decir, una de las preguntas que suele también hacer la gente dentro de lo que hemos hablado ya es el tema de dónde lo llevo. Eso a mí me lo han preguntado muchísimas veces, porque sí que es verdad que a nivel de Extremadura habrá 3 o 4 procesadores y no hay más. Te tienes que ir fuera y demás y no hay mucho más. Pero sí es verdad que el pistacho normalmente lo sueles tener vendido antes de tenerlo en producción. No te voy a decir que lo tengas vendido desde el principio, pero cuando va entrando en producción suele tener fácil comercialización a la hora de tú venderlo. A la hora de venderlo como grupo, digamos que casi todo el pistacho que lo produce la agricultura de Extremadura
son llevados a los procesadores a nivel nacional. Ellos mismos, luego, juntando un volumen de pistacho, lo llevan generalmente fuera de España. Que es curioso que a nivel de España tenemos mucha demanda de pistacho, pero el pistacho español no se suele quedar en España. Suele ir a países como Bélgica, Alemania, en fin. Entonces, lo que sí estamos viendo nosotros, por ejemplo, es que ya a nivel de asociación, que cuando vas teniendo las primeras producciones, es difícil que te lo procesen. Es difícil que te lo procesen, ¿por qué? Porque a lo mejor la partida que tú llevas es una partida muy pequeña para poder, por ejemplo, secarla. Tienes que juntarla con otro agricultor. La desconfianza de que yo entrego mi pistacho en la planta procesada y es como el que hace un acto de fe. Y es así. Este año hemos tenido un problema con socios que le ha pasado esa historia. Por eso, bueno, creemos también que es bueno que se una la gente a la hora de esas primeras producciones también. Por eso también queremos montar procesado, aparte de por tener una gestión de nuestro producto, ¿no? También porque estamos viendo que muchos socios nos están pidiendo eso, precisamente, que al principio les está costando vender su producto. Pero por el tema de que en una planta industrial, pues entrar, por ejemplo, 300 kilos de pistacho, que te lo procesen, es muy complicado. Muy complicado, no sé que lo unas con otro agricultor, que lo conozca o que llegues allí y lo unes con otro agricultor que tenga la misma variedad que tú. Entonces, pero por lo demás es muy fácil venderlo y tiene mucha salida. O sea. Manuel, y de cara al futuro, ¿cuáles son las asignaturas pendientes de este cultivo y también del sector aquí en Extremadura? Pues de cara al futuro, principalmente que las plantaciones de los socios nuestros y de general de toda la gente que tiene plantación en Extremadura, no solamente los socios, se desarrollen de la mejor manera posible, porque yo conozco muchos casos de gente que planta pistacho porque se mete en internet, busca el pistacho, se lo pinta todo muy bonito, porque hasta ahora hemos hablado de que todo es muy bonito, pero el pistacho también tiene su parte su contra, ¿no? Entonces, mucha gente pone pistacho porque piensa que va a poner pistacho y se va a hacer rico, ¿sabes? Es uno de los principales fallos que comete la gente. Pero no porque no sea así, sino porque es que pone lo que le vende, lo que le parece, y sin asesorarse con nadie. Si pone los pistachos allí, la variedad que me han vendido, el porte que me han vendido, pero no lleva un asesoramiento de si lo he hecho bien o lo he hecho mal, y creo que eso es un principal objetivo que tenemos nosotros a nivel de asociación y también a nivel de Extremadura, que las plantaciones que se hagan desde el principio bien y vayan a buen fin. Es decir, no que uno haga una plantación, lo haga mal y luego diga a los 3 días, yo esto lo arranco porque el pistacho no vale para Extremadura, como ha pasado muchas veces. Entonces, el principal objetivo es que las plantaciones, cada vez haya más plantaciones, que eso será síntoma de que la gente está informada y se va asesorando bien, y sobre todo lo segundo, que vayan a buen término, es decir, que al final consigas esa producción y hagas las cosas bien y demás. Eso, digamos, como principal objetivo, para que el cultivo a nivel de Extremadura, que tiene bastante salida, tenga una buena difusión y vaya hacia adelante. Y otra parte importante es el tema del procesado. A nivel de Extremadura y ya a nivel de España es un poco procesado. Ahora, hace un año por ahí, se fundó la Asociación Nacional del Pistacho, donde estamos nosotros también incluidos, para poder, mover el cultivo también a nivel nacional y que estemos todos unidos. Pero una de las cosas que estamos viendo en las diferentes asociaciones es también el tema de los procesados. Estamos todos montando procesados. Muchas veces los socios a mí me dicen que cuando ellos pusieron pistacho a nadie o a ninguno de ellos le dijeron que tenían que montar un procesado para poder tener su producción, asegurada, entre comillas, con un precio fijo, ¿no? Entonces es importante que la gente se asocie y que ese procesado al final que se quiere montar desde nuestra parte y de otros que irán montándolo a nivel de Extremadura, pues sea cada vez mayor, que haya más transparencia en el cultivo, a la hora de procesarlo, de venderlo, de los precios y de todo. Este año, por ejemplo, aunque este año no es referente con el tema de la pandemia, pero este año, por ejemplo, el pistacho ha bajado muchísimo el precio. Han bajado también otro cultivo igual, como la almendra, en fin, todos han bajado. Pero claro, si a una persona tú le cuentas hace 2 años que le van a pagar 6 o 7 euros el kilo y este año le paga 3 euros el kilo, pues dice, yo me estoy metiendo en una cosa que no es rentable. Sí, es rentable, pero cuando lo tenga, pero es que me quedan 4 años para tenerlo. Entonces, toda esa falta de información, falta de asesoramiento, tanto a la hora de llevar el cultivo y de plantar y a la hora de finalmente obtener el producto y procesarlo, es el gran objetivo a nivel de Extremadura, porque en Extremadura está menos desarrollado el cultivo que, por ejemplo, Castilla-La Mancha,
pero es el principal objetivo y creo que las cosas se van haciendo cada vez mejor. Nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de la asociación, hacemos a lo largo del año muchos cursos, charlas informativas, hacemos viajes a plantaciones de los socios, intentamos dar la máxima información e información a socios. Y entonces, es lo que te puedo contar, que digamos, la asignatura pendiente es que las plantaciones que haya y al final, al cabo, el producto que saquemos de Extremadura, para que tenga un buen fin, tenemos que estar todos unidos y bien asesorados y tener esa idea de que Extremadura vale para el cultivo, pero que todavía nos queda dar bastantes pasos para poder desarrollarlo completamente. Muchísimas gracias, Manuel Casado, presidente de Propistaex, por atender estas cuestiones. Vamos a conocer precisamente